Bienvenido al episodio número 13 de Las cosas que los hombres callan. Hoy vamos a tocar un tema que todos debemos estar alerta. Si algo sucede con nuestros hijos, sobrinos o con algún conocido, o si nosotros fuimos víctima y tenemos que considerar las cosas que debemos enfrentar en algún momento que no ha pasado. Y se trata de esto, de tener una breve noción de cómo se detecta si un niño está siendo abusado. El abuso sexual de menores se refiere a cualquier conducta sexual mantenida entre un adulto y un menor. Más que la diferencia de edad, lo que define el abuso es la asimetría entre los implicados en la relación y en la presencia de coacción, explícita o implícita. Ahora, no deja por ello de ser significativo que el 20% del abuso sexual infantil está provocado por otros menores. Las conductas abusivas no suelen limitarse a actos aislados, pueden incluir un contacto físico, genital, anal o bucal, o suponer una utilización del menor como objeto de estimulación sexual del agresor, exhibicionismo o posesión de películas pornográficas. No es fácil determinar la incidencia real de este problema en la población porque ocurre habitualmente en un entorno privado, la familia, y los menores pueden sentirse impotentes para revelar el abuso. En la mayor parte de los casos, el abuso sexual infantil suele ser cometido por familiares, padres, hermanos mayores, etc. Es el incesto propiamente dicho, o por personas relacionadas con la víctima, que pueden ser profesores, entrenadores, etc. En uno y otro caso, que alcanza del 65 al 85% del total, y que son situaciones más duraderas. No suelen darse conductas violentas asociadas. Los abusadores sexuales que frecuentemente muestran un problema de insatisfacción sexual se ven tentados a buscar esporádicas satisfacciones sexuales en los menores que tienen más a mano y que menos se pueden resistir. En estos casos, los agresores pueden mostrar distorsiones cognitivas para justificarse ante ellos por su conducta. Mi niña está entera, le falta la resistencia, supone un deseo de contacto. En realidad es una forma de cariño y así sale un montón de malas justificaciones, ¿no? Ahora, la situación habitual e incestuosa suele ser la siguiente: un comienzo con caricias, un paso posterior a la masturbación y al contacto bucogenital. Y solo en algunos casos una evolución al coito vaginal que puede ser más tardío, cuando la niña alcanza la pubertad. En otros casos los agresores son desconocidos. Este tipo de abuso se limita a ocasiones aisladas, pero sin embargo puede estar ligado a conductas violentas o amenaza de ellas. No obstante, la violencia es menos frecuente que en el caso de las relaciones no consentidas entre adultos porque los niños no ofrecen resistencia habitualmente. Existe abuso sexual si la víctima presenta los siguientes síntomas. Por ejemplo, los indicadores físicos serían dolor, golpes, quemaduras o heridas en la zona genital o anal, cerviz o vulva hinchadas o rojas, semen en la boca, en los genitales o en la ropa interior rasgada, manchada, ensangrentada, enfermedad de transmisión sexual en genitales, en el ano, boca o ojos, dificultad para andar, para sentarse, indicadores de comportamiento, pérdida de apetito, llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas, miedo a estar solo, sola, a los hombres o a un determinado miembro de la familia, rechazo al padre o a la madre de una forma repentina, cambio brusco de conducta, resistencia a desnudarse y bañarse, aislamiento y rechazo de las relaciones sociales, problemas escolares o rechazo de la escuela, fantasías o conductas regresivas, chuparse el dedo, orinarse en la cama, tendencia al secretismo, agresividad, fugas o acciones delictivas, autolesiones e inclusive intento de suicidio. Ahora, indicadores dentro de la esfera sexual: rechazo de las caricias, de los besos y del contacto físico. Conductas seductoras, especialmente en niñas. Conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad. Interés exasperado por los comportamientos exagerados de los adultos. Agresión sexual de un menor hacia otros menores. Y confusión sobre la orientación sexual.
La prevención que se tiene que hacer es esencial comenzar a hablar de la sexualidad como iglesia. Brindar a nuestra iglesia esa educación sexual, el ministerio pastoral o algún ministerio que esté ocupándose que tenga que ver con la familia, debe ocuparse precisamente de hablar de esta forma, de una forma clara, científica y emocional y también espiritual. Para eso es algo muy importante que tenemos que entender, que es comenzar a discutir y hablar del abuso sexual infantil. Preparar a los padres para tal función, ya que todo padre puede ser un potencial abusador. Alentar sobre el cuidado del niño, no dejarlos solos con familiares o vecinos. En el caso de sospecha o certeza de abuso, hablar primeramente con la víctima, no con el victimario. Enseñar a los niños con naturalidad y sin alarmismo las conductas que pueden desembocar en un abuso sexual, advertir que nadie tiene derecho a tocarlos y que no deben guardar secretos. Trabajar pastoralmente sobre los estereotipos de masculinidad y feminidad de nuestra cultura. Ahora, si vemos de empezar a hablarlo y ser consciente de todo esto, tenemos que ver también las consecuencias que tiene esto a corto plazo. Al menos un 80% de las víctimas sufren consecuencias psicológicas negativas. El alcance del impacto psicológico va a depender del grado de la culpabilización del niño por parte de los padres, así como de las estrategias de afrontamiento de que disponga la víctima. En general, las niñas tienden a presentar reacciones ansioso-depresivas, los niños, fracaso escolar y dificultades específicas de socialización, así como comportamientos sexuales agresivos. Respecto a la edad, los niños muy pequeños en la etapa de preescolar, al contar con un repertorio limitado de recursos psicológicos, pueden mostrar estrategias de negación de lo ocurrido. En los niños un poco mayor, en la etapa escolar, son más frecuentes los sentimientos de culpa y de vergüenza ante el suceso. El abuso sexual presenta una especie de gravedad en la adolescencia porque el padre puede intentar el coito, existe un riesgo real del embarazo y la adolescente toma conciencia del alcance de la relación incestuosa. No solo por ello, infrecuente en la víctima conductas como huidas de casa, consumo abusivo de alcohol y drogas, promiscuidad sexual e incluso intento de suicidio. Los problemas más habituales son las alteraciones de la esfera sexual, disfunciones sexuales, menor capacidad de disfrute, especialmente la depresión, el trastorno de estrés postraumático, así como el control inadecuado de la ira, en caso de varones, volcado al exterior en forma de violencia, y en el caso de las mujeres, en forma de conductas autodestructivas. En otro caso, sin embargo, el impacto psicológico a largo plazo del abuso sexual puede ser pequeño, a menudo que se trata de un abuso sexual grave con penetración. Si la víctima no cuenta con otras adversidades adicionales como el abandono emocional, el maltrato físico, el divorcio de los padres, una patología familiar grave, etc., desde el punto de vista del trauma en sí mismo, lo que predice una peor evolución a largo plazo en la presencia de sucesos traumáticos diversos en la víctima. La frecuencia y la duración de los abusos, la posible existencia de una violación y la vinculación familiar con el agresor, así como las consecuencias negativas derivadas de la revelación del abuso, por ejemplo, romperse la familia, poner en duda el testimonio del menor. El impacto emocional de una agresión sexual está modulado por 4 variables. Primero, el perfil individual de la víctima, estabilidad psicológica, edad, sexo y contexto familiar. La segunda es las características del acto abusivo, frecuencia, severidad, existencia de violencia o de amenazas o cronicidad. Y el otro, la relación existente con el abusador. Y por supuesto la última, las consecuencias. En ocasiones la respuesta de los padres ante la revelación de abuso puede ser más intensa que la del propio niño, sobre todo en los casos en que la madre se percata del abuso sexual a su hijo protagonizado por su propia pareja. Los sentimientos de vergüenza y culpa, de cólera y pena, de miedo y ansiedad puede afectar a los padres de tal manera que se muestren incapaces de proteger al niño adecuadamente. Y en los casos más graves puede llegar incluso a culparlo de lo sucedido.
No deja de ser significativa la influencia de situaciones de estrés adicionales como consecuencia de la revelación del abuso sobre la estabilidad emocional de la víctima, en concreto la posible ruptura legal o de hecho de la pareja, el encarcelamiento del padre o el padrastro, la salida de la víctima del hogar, una vía a veces para garantizar su seguridad porque se supone un costo emocional y de adaptación importante, o la implicación en un proceso judicial con las posibles consecuencias penales para el abusador. Son algunas de estas situaciones respecto a esto que los juicios largos, las testificaciones reiteradas y los testimonios puestos entredichos suponen una victimización secundaria y ofrecen un peor pronóstico. Para ir cerrando, el abuso sexual en la infancia es un fenómeno invisible, porque se supone que la infancia es feliz, que la familia es protectora y que el sexo no existe en la fase de la vida. En esa fase. Sin embargo, el abuso sexual infantil puede llegar a afectar entre un 15 y un 20% de la población, lo que supone un problema social importante y que afecta a uno y otro sexo. Los menores no son, sin embargo, solo víctimas de las agresiones sexuales, sino que también pueden ser agresores. De hecho, repito, el 20% de este tipo de delitos está causado por otros menores. Las consecuencias de la victimización a corto plazo son en general devastadoras por el funcionamiento psicológico de la víctima, sobre todo cuando la agresión es un miembro de la misma familia y cuando ha sido producida una violación. Las consecuencias a largo plazo son muy inciertas. Si bien hay una cierta correlación entre el abuso sexual sufrido en la infancia y la aparición de alteraciones emocionales o de comportamientos sexuales inadaptados en la vida adulta. No deja de ser significativo que un 25% de los niños abusados sexualmente se conviertan ellos mismos en abusadores cuando llegan a ser adultos. El papel de los factores amortiguadores, familia, relaciones sociales, autoestima, etc., en la reducción de impacto psicológico parece ser sumamente importante, pero aún está por esclarecerse. Por último, un reto de futuro es ahondar en el papel de mediador de los factores de la vulnerabilidad y de protección. Solo de este modo se puede abordar una toma de decisiones adecuadas entre las distintas alternativas posibles y no necesariamente excluyentes. El tratamiento de la víctima, la salida del agresor del hogar, la separación del menor de los padres, el apoyo social a la familia, la terapia del agresor. Todas estas cuestiones que es necesario hablarlo, que es necesario meditarlo. Vemos diferentes casos en la Biblia que ha pasado esto. Tenemos que seguir hablando con seriedad y con soltura y con ética para que estas cosas no pasen. Porque esto puede pasar inclusive con niños que pueden ir a la iglesia o que recién comienzan a ir a la iglesia. Y como toda iglesia de Cristo debemos tener los protocolos legales, éticos y espirituales para poder tocar estos temas. Solamente Dios da la restauración del corazón, restaura, liberta todo trauma. Nos escuchamos en un próximo episodio de las cosas que los hombres callan.